Nosotros vamos a hablar y a explicarles sobre la rama judicial. Sin embargo, consideramos que es pertinente primero explicarles cuál es esta rama. La rama judicial es la rama encargada de la administración de la justicia. Esto lo hace por medio de la solución de problemas entre ciudadanos y entre ciudadanos y el Estado. Es importante también saber que según el artículo 228 de la Constitución colombiana de 1991, la rama judicial tiene un funcionamiento desconcentrado y autónomo, lo que significa que los juzgados se pueden encontrar en diferentes departamentos y municipios del país. No es una rama que simplemente esté ubicado en las capitales o en algunas regiones del país. La rama judicial, dicho esto anteriormente, para definir sus cuestiones jurídicas utiliza pronunciamientos de autoridades, los cuales los principales son la sentencia, que son especiales para la administración de la justicia, que pueden ser tanto apeladas como consultadas, y los fallos, que son sentencias definitivas, o sea, es como el avance de la sentencia, que no pueden ser ni apeladas ni consultadas. Y finalmente se encuentran los autos, que se utilizan cuando se deciden cuestiones secundarias que no necesitan de una sentencia. La rama judicial tiene algunos organismos, los cuales se encargan de administrar la justicia, los cuales son las Cortes Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, tribunales y jueces. Y por el contexto colombiano, también se necesitan unos organismos especiales para los pueblos indígenas, los cuales son autoridades de pueblos indígenas y los jueces por la paz. También hay otros que administran la justicia, que estos son determinados según la Constitución, los cuales son la justicia penal militar, el Congreso de la República, solo en determinados casos, aunque haga parte de la rama legislativa, y también los particulares, los cuales actúan como conciliadores, árbitros o jurados. Bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho por mi compañera Mariana, hemos de entender los diferentes integrantes que conforman la rama judicial colombiana, los cuales están establecidos en los títulos quinto y octavo de la Constitución colombiana. Dichos integrantes se dividen según su jurisdicción, es decir, el ámbito o territorio en la que ejerce la autoridad o poder para juzgar o aplicar leyes. En primera instancia encontramos la jurisdicción común u ordinaria, la cual se enfoca en juzgar las diferentes controversias civiles, comerciales, penales, laborales, agrarias y o de familia. También en esta se encuentran tres diferentes instituciones: la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y los juzgados del circuito. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, entendemos que esta es la más alta instancia de la rama judicial y, según el artículo 235 de la Constitución colombiana, a esta se le atribuyen ciertas características específicas, entre las cuales se encuentra juzgar al Ejecutivo, es decir, al presidente y al vicepresidente del país colombiano. Asimismo, investigar y juzgar al Congreso y a los que los conforman. Y por último, juzgar principalmente al fiscal general de la nación, los ministros de despacho, al procurador, entre otros. Es importante destacar su composición. Esta se compone de 23 magistrados, separados por sus funciones jurisdiccionales respectivamente. Por otro lado, estos magistrados deben ser electos por la Corte Suprema de Justicia para un tiempo de acción de 8 años y estos no pueden ser reelectos. Un importante dato es que dichos magistrados deben cumplir ciertos requisitos, entre los cuales encontramos que estos deben ser colombianos o de nacionalidad colombiana, ser abogados de profesión y llevar una trayectoria de 10 años de acción en la rama judicial. En cuanto a esta segunda institución, el Tribunal
Superior de Distrito Judicial. Este también, como la Corte, elige sus propios magistrados, ejerce un control, pero en este caso no al presidente ni al vicepresidente, pero sí resuelve obviamente los conflictos anteriormente dichos. Una importante característica es que este opera en un área distrital, en un ámbito distrital, y se compone por mínimo 3 magistrados divididos según su jurisdicción. En el caso colombiano se encuentran 32 tribunales a lo largo del país, de tal manera que se muestra cómo dicha rama dicha institución es descentralizada. Frente a los juzgados, esta es la célula básica de la organización judicial, la cual se integra por los jueces, secretarios y el personal auxiliar. Estos conocen y administran la justicia ordinaria según el tipo de controversia en la sociedad, ya sea civil, laboral, etc. Y bueno, frente a esta segunda jurisdicción, que es los contencioso administrativo, este conoce los problemas en los que se involucran las entidades de la rama ejecutiva, es decir, la parte administrativa, de cierto modo. Esta se divide jerárquicamente por 3 partes: el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo y los jueces administrativos. Es importante recalcar que esta jurisdicción juzga los entes privados y públicos, así también. Entonces, frente al Consejo de Estado, estos son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de Judicatura y, según el artículo 237 de la Constitución colombiana, prepara y presenta diferentes proyectos reformativos y también actúa como cuerpo supremo consultorio del gobierno en asuntos administrativos. Y bueno, también este está conformado por 31 magistrados, divididos asimismo por su función jurisdiccional. En cuanto a esta subdivisión, el Tribunal Administrativo, entendemos que este también es creado por la Sala de Administración del Consejo Superior de Judicatura. Esta tiene la función específica de elegir al Contralor Departamental, Municipal y Distrital respectivamente, asimismo de elegir sus diferentes jueces. Y por último, encontramos a los juzgados administrativos, que según el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, este trata acerca de los procesos laborales, contractuales y electorales. También, este es conformado mínimo por 3 magistrados y recibe las acciones de nulidad, el cual consiste en ciertas peticiones o reclamos a un ejercicio contencioso administrado por incompetencia, es decir, una mala gestión hecha por un juez. Y bueno, frente a esta última jurisdicción, encontramos la jurisdicción constitucional. Esta guarda la integridad y la supremacía de la Constitución. Y esta se compone por 9 magistrados elegidos por el Senado, establecido según la ley 270 de 1996. En este caso, se dividen dichos magistrados, depende del tema que representen, ya sea representar al presidente, la Corte Suprema o a los consejos de Estado. Y según el artículo 241, esta jurisdicción tiene el poder de decidir sobre los actos reformatorios de la Constitución, también decidir sobre las leyes que se instituyen y frente a los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno. También pueden
decidir sobre la posibilidad de llevar a cabo diferentes tratados internacionales para que no vulnere los acuerdos ya hechos internamente por la Constitución. Y por último, revisa las diferentes decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela. Ahora vamos a hablar sobre las jurisdicciones especiales. En Colombia existen jurisdicciones especiales las cuales se crearon en la Constitución de 1991, debido al contexto cultural, social y político del país. Actualmente hay dos jurisdicciones muy importantes, las cuales son la Jurisdicción Especial de las Autoridades Indígenas y la Jurisdicción de la Paz. Primero vamos a empezar con la Jurisdicción Especial de las Autoridades Indígenas, la cual busca que se les respete la autonomía de estos pueblos tanto como en un ámbito social, cultural, económico y político. Como dice en el texto, estas autoridades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de un ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando éste no sean contrarios a lo establecido en la Constitución y las leyes. Es decir, que aunque se les promulgue y se les dé la autoridad, deben de actuar conforme a la Constitución, porque igualmente hacen parte de la población y del territorio colombiano. Finalmente, la jurisdicción de la paz es la que permite que existan jueces capaces de resolver conflictos individuales o de una sociedad. Estos juzgamientos se hacen para que los que hagan parte del conflicto, sea los individuos, tomen un acuerdo y sea de forma voluntaria. Sin embargo, como dice el texto, los juzgamientos deben de ser sobre, abro comillas, asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento, y que no estén sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, y cuya cuantía no sea superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Otro integrante de la rama judicial es la Fiscalía General de la Nación, la cual es un órgano totalmente independiente que tiene el objetivo de investigar delitos y acusaciones. La Fiscalía hace investigaciones sobre hechos que tengan el carácter de algún delito y que se hayan hecho conforme o por medio de una denuncia, una petición especial, una querella o de un oficio. Principalmente la Fiscalía tiene 8 funciones, las cuales se leerán textualmente del texto, las cuales son: primero, solicitar al juez garantías que ejerzan las medidas necesarias que aseguren la conservación de una prueba y la protección de una comunidad o pues principalmente de una víctima. Segundo, adelantar registros, allanamientos e incautaciones e inceptaciones de comunicaciones. Tercero, asegurar los elementos de materiales probatorios garantizando la cadena de custodia. Cuarto, presentar en escrito de acusaciones ante el juez de conocimiento con el fin de iniciar un juicio público. Cuarto, presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento con el fin de iniciar un juicio público. Quinto, solicita la preclusión de las investigaciones ante el juez de conocimiento, cuando no hubiere mérito para acusar según lo dispuesto en la ley. Sexto, solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados del delito. Séptimo, velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. Y finalmente, dirigir y coordinar las funciones de la Policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. La Fiscalía está integrada por los fiscales delegados y demás funcionarios, además del principal representante que es el fiscal general. Bueno, el fiscal general de la Nación es elegido para un periodo específicamente de 4 años, lo elige la Corte Suprema de Justicia y no puede ser reelegido. Para ser un fiscal tienen que existir unos requisitos, los cuales son los mismos que se exigen para ser magistrado de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional o consejero de Estado. Finalmente, el último integrante de la rama judicial es el Consejo Superior de la Judicatura. Este es el máximo órgano o el máximo representante de toda la rama ya expuesta anteriormente, debido a que es el que administra, gestiona y controla la rama judicial, es el que controla básicamente toda la rama. El Consejo Superior de la Judicatura está conformado principalmente por 13 magistrados, los cuales se dividen en los administrativos y los de la sala jurisdiccional disciplinaria.
Pertenecen 6 magistrados al área administrativa y 7 al área jurisdiccional, los cuales son escogidos por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo de la República. Otro factor muy importante del Consejo Superior de la Judicatura, que no se nombró anteriormente, es el encargado de ejercer control sobre todos los funcionarios, empleados judiciales y abogados en ejercicio. Además de este, puede ejercer alguna función disciplinaria contra estos funcionarios. El Consejo Superior de la Judicatura tiene 7 funciones que debe cumplir, las cuales son: primero, adoptar el informe anual sobre el estado de la administración de justicia. Segundo, adoptar el plan de desarrollo de la rama judicial. Tercero, presentar el plan de desarrollo de la rama judicial al gobierno para su incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuarto, adoptar y proponer proyectos de ley relativos a la administración de la justicia. Quinto, elegir al presidente y al vicepresidente del Consejo. Sexto, promover la buena imagen de la rama judicial y contribuir a ella. Séptimo, dictar los reglamentos que se requieren para el funcionamiento interno del Consejo y para el eficaz funcionamiento de la rama de justicia.